pasado ya la tormenta alrededor de la Junta Central Electoral, ahora toca la Cámara de Cuentas. Así es. Hay que renovar esos funcionarios, ya hay el proceso en marcha. Y para conversar sobre este tema fundamentalmente y otros, nos acompaña Sergio Tulio Castaño Guzmán, que es vicepresidente ejecutivo de Finju, que ha tenido muchísimo que ver con todo lo que se ha hecho en la justicia en los últimos años. No, y en todo lo que tiene que ver con el Sistema Nacional de Control. Porque cuando hablamos de la Cámara de Cuentas, estamos hablando del órgano rector del Sistema Nacional de Control, del brazo armado del Congreso. Digo, eso desde el punto de vista de lo que la norma establece, pero ustedes saben cómo son las cosas en Dinos, este país. sí, precisamente, la importancia de la Cámara de Cuentas, tal como está diseñada en la Constitución, en el artículo 248. No, mira, yo pienso que, acuérdate que antes de la reforma del 2010 constitucional, era una atribución del presidente de la República remitirle las ternas al Congreso. El mismo jefe del Ejecutivo Al que iban decía a quién quería que fuera auditar, su supervisor. al que iban a auditar era el que Su nombraba a sus auditor, auditores. Sí. Como si se tratara de una contraloría, digamos así. Exacto. Que ahí sí tendría lógica que sea el que es un Ejecutivo control que lo interno. nombre. Bueno, y existe Que la es un Contraloría. control interno. Existe la Contraloría. Claro, pero esto es el control externo. Acuérdate que hay uno que administra y hay otro que controla al administrador. ¿Quién es el que controla al administrador? El Congreso. ¿Quién es el brazo armado del Congreso? La Cámara de Cuentas. Entonces, ¿qué pasa? Antes esa era la lógica o el mecanismo para tú nombrar a los miembros de este órgano. En la reforma constitucional, como eso se explicó y se le, de una u otra forma, se le dijo a los asambleístas, entonces lo lógico era que las ternas vinieran de la Cámara de Diputados al Senado de la República. Y hasta ahí estamos bien, porque es lógico que la génesis venga del mismo Congreso, como decía anteriormente. Pero en la medida en que el partido de gobierno controle un Congreso, aun cuando nosotros dimos ese salto, hemos visto que los niveles de autonomía y de independencia de este órgano muchas veces se ven de una u otra forma limitados. Esa es una realidad. Exacto. Esa es una realidad. Y bueno, aun cuando dimos el salto, evidentemente de que cuando un gobierno lo controla todo, parecería que también controlaría a ese órgano rector del Sistema Nacional del Control, que en principio a que le rinde sus informes es al Congreso Nacional y no al presidente de la República. Esa es una realidad. Por eso la importancia en esta ocasión de todo lo que tiene que ver con la elección de lo que serían eventualmente los miembros de este órgano. Y mira, cuando uno habla del control, el control no se limita única y exclusivamente a la Cámara de Cuentas. A lo interno del sistema de justicia hay una institución que es la que representa ese control, que es el Ministerio Público. Y ahí se presenta otro problema. Fíjense que muchas veces la Cámara de Cuentas le remite al Ministerio Público auditorías que según la Cámara de Cuentas tienen algunos vicios, nada de irregularidad y también de tipos penales. ¿Qué ha pasado? Que cuando la Cámara de Cuentas da ese paso, sobre todo con auditorías que han hecho en los ayuntamientos. Ayuntamientos, muchos, sí. Cuando dan ese paso, el Ministerio Público no ha hecho absolutamente nada. ¿Pero por qué? Porque ese es otro paso que habrá que dar más adelante. Porque hasta que tú tengas, yo no lo digo por este procurador, porque no es el caso, estamos hablando del punto de vista institucional, hasta que tú tengas un procurador que se sienta vinculado al Ejecutivo, evidentemente todo lo que tiene que ver con el tema de la transparencia. Pero no es que se sienta vinculado, es que están vinculados. No, lo que pasa es... No, escogen sus seguidores sí, políticos. pero por eso es así como tú dices. Pero déjame decirte lo siguiente, porque también los temperamentos muchas veces hacen que los cargos de una u otra forma se ajusten a lo que la ley dispone. Cuando tú te vas a la ley orgánica del Ministerio Público, porque uno tiene que tener una visión holística en esto, porque todo tiene una lógica en el Estado. Cuando tú te vas a la ley orgánica del Ministerio Público, ahí hay una disposición, y a mí me tocó trabajar en esa bendita ley,
Ahí hay una disposición que se refiere a todo lo que tiene que ver con la independencia funcional del Ministerio Público, sobre todo el Procurador General de la República, independientemente de que su génesis venga del presidente. De un nombramiento del presidente. Pero no ha sido así. No. Lamentablemente no ha sido así. Por eso hay quienes sostienen, y ya Con existe- alguna que otra excepción. Sí, claro, porque Por acá yo- ejemplo, Virgilio Bello le renunció de la Procuraduría General al presidente Hipólito Claro que Mejía. sí, y además yo te voy a decir una cosa, por ejemplo, la actual Sí. fiscal del distrito, Sí. la actual fiscal Ha del mantenido distrito, un perfil ha de mantenido un independencia. perfil en donde inclusive ella, y es penoso uno hacerse eco de un pronunciamiento como ese, pero esa es una realidad, ella ha llegado a la conclusión de que en la República Dominicana existe la jurisprudencia de la corrupción. Y ella lo que quiere decir con eso es que, por ejemplo, si a ti te someten por un hecho ilícito, por un desfalco al Estado, y tú no tienes ninguna vinculación con un partido político, tú puedes estar seguro que a ti te van a condenar. Pero si someten a una persona que tenga vinculación con un partido, No progresa. no ha habido forma de que el sistema le dé una respuesta de conformidad como se le ha dado al resto. Entonces hay una serie de problemas. Alguien dijo que la mano de la justicia no llega hasta los políticos. No, y definitivamente que no. Ahora, y eso se ve mucho en los pueblos que eso se ve mucho. Ese majeridaje entre el Ministerio Público y el gobernador, entre el Ministerio Público y el jefe del destacamento, eso es una verdadera locura. Una verdadera locura. Ahora, Pero tú que dirás, es- ¿pero qué vamos a hacer? Bien. La gente entiende que eso es inevitable, que eso es así, pero uno ve que en muchos países ya no es así, que en América Latina Juan, hay eso- muchos procesos ¿Cómo que en abiertos muchos por todas países? partes y hay En políticos. ningún país del mundo ya eso es así, yo diría. Ya eso no es así. Y tú puedes ver países que tienen menores desarrollos institucionales que el nuestro. Vete a Centroamérica y ve a ver lo que está pasando ahí. Pero yo leía que en Perú hubo 11.000 condenas por corrupción de todos los niveles el Sí, año lo que pasado. pasa es que Perú, El año pasado, sí, un lo solo que pasa año. es que Perú ha vivido, oye, y Perú hace 12 años tenía una dictadura. Pero ¿qué pasó? Que Perú ha venido evolucionando desde el punto de vista institucional, sobre todo en todo lo que tiene que ver con el control. Con los controles. Con los controles ha venido evolucionando, lo que nosotros no hemos evolucionado desde la caída de Trujillo. Esa es la diferencia. Sí. Ahora, ustedes me dirán, oye, serio, pero es que tú me estás planteando aquí un panorama que parecería que no hay nada que hacer. Sí, ¿por qué sucede que cuando estábamos trabajando la ley de la Cámara de Cuentas, señores, excúsenme que uno tenga que plantear esto de esta forma, pero es para que los televidentes vean que uno por lo menos este tema lo maneja. El consultor jurídico del Congreso era yo. Oye, lo que es la vida. Ajá. Sí, señor. ¿Qué pasa? Nosotros habíamos tomado, ahí trabajó Olivo Rodríguez Huerta, Eduardo Jorge Prats. ¿En qué año fue ese? Eso fue en el año, ese proceso comenzó en el 2002 y terminó en el 2004. Y para que tú tengas una idea, nosotros lo que hicimos fue, teniendo una visión comparada, Era el Congreso controlado por el PRD entonces. sí, para entonces el presidente del Senado era Andrés Bautista. Andrés Bautista. Andrés Bautista. Esa es una realidad. Que fue un excelente presidente del Senado. Un excelente presidente del Senado. Eso lo tengo que reconocer. Yo era el consultor jurídico. ¿Eh? Yo era el consultor jurídico. Era el consultor sin ser del jurídico. PRD. Para que tú veas lo que es la vida. Él quiso buscar un técnico. Y sin yo conocer a ese señor, me buscaron a mí. Cosas de la vida. Pero para que tú tengas una idea, nosotros decíamos, ven acá, a la Cámara de Cuentas, cuando se le presentan situaciones de inercia, hay que crear un mecanismo en donde ella entonces pueda Motus propio. ella actuar. ¿Y qué se diseñó? Se diseñó, lo que pasa es que eso, la Cámara de Cuentas nunca ha hecho uso de esa herramienta, Eso es. un mecanismo en donde, si se da la inercia del Ministerio Público, que es lo que ha venido pasando, ella puede emitir administrativamente, Juan, un auto en donde ella, habiendo constatado que un funcionario cometió irregularidades, ella administrativamente emitir un acto para embargarle. Eso está en la ley. En la ley. Claro que sí. En la ley En la ley 10-04. la ley orgánica Que es una ley orgánica de y la de Cámara orden de Cuentas. público. Sí, sí, de orden público. Entonces, no te creas.
hay cosas que se pueden hacer. Bueno, pero aquí hemos hecho muchísimas normativas y muchísimas leyes y El reformas. problema es que no se cumple. A quintales. El por problema es que no quintal- se cumple. Por quintal. Cuando tú ves el diseño institucional, tú que hablabas de la Constitución, oye, el diseño constitucional que nosotros tenemos es muy bueno, lamentablemente no funciona. No funciona por de las prácticas que muchas veces se instalan desde el Estado Nacional. Cuando digo del Estado, hablo de todo el Estado, ¿verdad? Sí. Poder Judicial, Congreso Nacional, Ejecutivo, en fin, hablo del Estado, sin excepción. Y ese ha sido el problema. Bueno, pero ahorita decíamos que va a cumplir 5 años la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. ¿Que cuántos años se discutió esa ley? A mí me tocó coordinar el eje institucional. A y ti tú te sabes, Rafael, tocó lo que trabajamos en también. eso. A muchos de nosotros nos tocó participar. ¿Cuántos años discutimos la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo? Más de Bueno, una década, ¿verdad? Sí, pero sobre todo a partir de la Constitución del 2010, que ya era un mandato constitucional. Bueno, ahí fue que se aprobó. Bueno, ahí no había de otra. No pero, había de otra. pero eso venía de una década Pero atrás. claro que sí, porque la Estrategia Nacional de Desarrollo es una herramienta que de una u otra forma dispone todo lo que son los pasos que desde el Estado se deben de dar para real y efectivamente tú, ¿verdad? Sí. Ponerte a la altura de las circunstancias. Por ejemplo, esa Estrategia Nacional de Desarrollo establece en uno de sus artículos, creo que es en el 28, que nosotros debimos de haber aprobado. Tú sabes que esa ley se aprobó en el 2012. En enero. En enero. Bueno, ¿qué pasa? La ley establece que nosotros debimos de haber aprobado, a más tardar en enero de 2015, la reforma del régimen electoral y una ley de partidos políticos. Y estamos Vamos ya, para el 2017. ya. 2 años. para enero del 2017. 17, en un mes. ¿Tú entiendes? Y todavía. Entonces, esas son las cosas Y la que uno- ley y no establece el pacto eléctrico y el pacto fiscal con un plazo que ya Con se un venció plazo que también hace hace un tiempo. año. Era un año. Sí, pero esas son cosas entonces que nos deben de llevar al centro de la reflexión. Porque una cosa es que uno desde la ciudadanía violente una norma, pero otra cosa es que sea el propio Estado, porque es el Estado el que la esté violentando. Bueno, está suspendido, porque lo del pacto eléctrico parece que entró en un slow. Sí, pero Está eso no. suspendido eso. ¿Tú no estabas también ahí? No, yo La no he FIJU estado no estaba. ahí. No, porque ese no es un tema de la fundación. Mira, yo No, quiero, no incluyeron. sí. Honestamente hablando, el tema de lo eléctrico, por lo menos Sí, esas ustedes cosas no no le estaban ahí. entiendo. No, y a nosotros como fundación no nos gusta incursionar en áreas que No, manejamos, claro. pero no, la verdad. te voy a entrar otra vez a la Cámara de Cuentas. Vamos a ver. En el artículo entre las atribuciones, sí, solamente para que la ciudadanía perciba de la importancia, entre en el numeral 3, auditar y analizar la ejecución del presupuesto general del Estado que cada año apruebe el Congreso Nacional. Es una atribución de la... Sí, pero tú sabes que cuando tú lees los informes que está en la obligación la Cámara de Cuentas remitirle al Congreso anualmente, déjame decirte, una cosa importante es que antes no le remitía ningún informe. Ahora, de una manera oportuna, y digo que oportuna, porque lo hace dentro del plazo que establece, hay un plazo. que establece la ley, lo está haciendo esta Cámara de Cuentas. Sigue habiendo deficiencia, yo pienso que es un proceso, honestamente no te lo digo. Pero a mí lo que me llama la atención es que, para que ustedes tengan una idea, siempre los informes de la Cámara de Cuentas reflejan muchísimas irregularidades. Sí, siempre. Nada más hay que leer. Porque, Congreso porque las irregularidades están al granel y el- y además por todos los lados. y el Congreso la recibe, da acuse de recibo. y ya. Entonces, ese es el problema. Por ejemplo, cuando estábamos trabajando la reforma constitucional, nosotros quisimos fortalecer al Congreso. Y nosotros, cuando digo nosotros, fueron los asambleístas, pero uno le dio asistencia técnica al Congreso. Y ciertamente el Congreso tomó muy en cuenta el trabajo de la Fundación. Y eso yo lo tengo que reconocer. Es decir,
de las propuestas que nosotros le hicimos al Congreso, fueron acogidas en un 88%. Esa es la verdad. Una de las cosas que trabajamos fue todo lo que tenía que ver con el Congreso como órgano de control. Y entendíamos que habría que crear comisiones de investigación al interno del Congreso. Por ejemplo, si tú ves las películas, acuérdate que nosotros tenemos institucionalmente el modelo americano. Sí. Por ejemplo, nosotros tenemos una legislación que viene de Francia, pero nuestros constituyentes, nuestros fundadores, se concentraron más en la Constitución norteamericana que las europeas. Exacto. Entonces tenemos el modelo institucional norteamericano. ¿Qué pasa? El Congreso norteamericano tiene esas comisiones de investigación. Por eso es que ustedes ven que los congresistas viven investigando secretario de Estado, al director del FBI con el tema de la seguridad. Y creamos eso aquí. ¿Cuándo ha hecho el Congreso uso de esas comisiones? Recuerdo que solamente, no sé si en otro caso lo ha hecho, lo hizo, y puedo hablar de eso porque a mí me citaron y conjuntamente con Pancho Álvarez y fuimos interrogados por casi 6 horas a lo interno del Congreso en el caso de Félix Bautista. ¿Y qué pasó? O sea, tampoco el Congreso hace uso de una herramienta que es fundamental para que el control funcione. Por eso hay países, y volvemos al Ministerio Público, que lo que hacen es que el presidente le remite al Senado de la República una terna de quién sería, por ejemplo, el Procurador General, pero tiene que el Congreso ratificarlo. Y si entonces se diseña un proceso de naturaleza, con esa ratificación uno blinda al procurador, porque entonces el procurador pasaría a ser inamovible. El presidente no lo puede quitar. Y ya. ¿Qué podemos hacer, Flavio? Para eso habría que modificar la Constitución. Esa es una realidad. Sí. Pero son cosas que uno está viendo. Sí. Y que son pasos que habrá que dar más adelante. Servio, pero para romper esa inercia. Tendríamos que modificar la Constitución, pero es que en esa Constitución ya incluimos muchas cosas y en la Ley de Estrategia de Desarrollo Así también, pero no las hacemos. Es decir, siempre creemos que hay que encontrar nuevas reformas, pero es una manera de entretenernos para no hacer cumplir las que ya aprobamos. No, y te decía anteriormente que el procurador, independientemente de esa propuesta que te estoy haciendo, oye, después del presidente, lo más poderoso que hay en un país es lo que llaman el Attorney General, es el Procurador General de la República. Así, aquí en este país, con el diseño institucional que tenemos, también es Lo así. puede hacer. También Lo puede es hacer. así. Pero no ejerce. Pero lamentablemente Bueno, ¿qué vamos a hacer? Le guardan cierto La Cámara de respeto. Cuentas están haciendo unas evaluaciones, dicen que son Nosotros lo que aspiramos es que evaluaciones son, porque me han dicho que lo que le piden que cada uno diga por qué quiere ser miembro de la Cámara de Cuentas y si alguien tiene alguna pregunta, le hacen un par de pero preguntas. eso no es una evaluación. Y eso es una Tú evaluación. sabes muy bien lo que es una evaluación porque tanto tú como yo hemos sido sometidos a evaluación. Yo Y yo sé lo que es una evaluación porque anualmente en la FIJO me la hacen. Una evaluación de desempeño. A mí me hicieron una hace 50 años para una beca en México y yo ya hace medio siglo y yo no sabía ya cuántos papeles tenía que llenar y cuántos test me iban a poner. Para que tú tengas una idea, para tú ser vicepresidente ejecutivo de FIJO te someten a una prueba psicométrica en donde te ponen a hablar con una gente que tú no sabes quién es, que te pone a dibujar a elefantes y cosas y una serie de cosas. Yo no estaba entendiendo qué era lo que me estaban haciendo. Y después que te dicen si tú eres competente para ocupar cierta posición o no. Esas son de las cosas que yo creo que debiéramos de tomar en cuenta desde el Estado para ocupar posiciones sobre todo de esa naturaleza. ¿Tú crees que el perfil que está definido para formar parte de la Cámara de Cuentas, que es bastante general, lo específico es que tenga experiencia en contaduría y puede ser abogado, es suficiente ese perfil para asegurar una persona que pueda ejercer? Mira, todo es perfectible. Okay. Yo lo veo como un punto de partida, pero la Cámara de Diputados puede diseñar un perfil también, un perfil.
Pero ya un va a perfil ser que pueda garantizar. para dentro de 4 años ya. Bueno, Ya bueno, Juan, vamos. Ya oye, están por la mitad oye, de, lo Juan, que Juan, de, Juan, de los Juan, 259 yo soy un hombre de candidatos. fe. Yo soy un hombre de fe y soy un hombre optimista. Yo preferiría pensar en esta ocasión. Que se va a hacer ahora. Quiera Dios. Porque es lo que al país le conviene. Es más, es lo que al propio gobierno le conviene. Cuando un partido controla todo, lo que le conviene es tener a alguien que lo controle. Y vuelvo y reitero, la Cámara de Cuentas es una institución sumamente interesante para que de una u otra forma sus informes puedan reflejar sobre la base de las debilidades que aún tenemos, pueda reflejar la oportunidad que desde el Estado se diseñen las políticas para corregir esas prácticas. Bueno, porque pero el problema son las prácticas. Por ejemplo, la ley de compras y contrataciones. Mira, yo te admito a ti que por primera vez esta ley se comienza a implementar. Yo te tengo que reconocer que Yocasta Guzmán ha sido una excelente. Bueno, aquí le hemos reconocido. No. Y ha estado Oye, aquí en Yocasta Guzmán muchas veces sido, la hemos traído. yo no sé si ella anda por esos predios, una excelente presidenta de la Cámara de Cuentas. Pero ella mandó, Una excelente presidenta, porque tiene el perfil, ese es el perfil. Ese es el perfil. Sí. O sea, independientemente de la vinculación hasta política que pueda tener. Pero es que tiene un perfil. Pero ella mandó sobre la investigación de la violación de la ley de contratos en el caso de la OISOE. Bueno, Mandó al procurador y a todos los y órganos. no ha pasado nada. Y no ha pasado Pero espérate, déjame absolutamente decirte nada. algo. Ella mandó un expediente. No. Abrió un expediente. Nosotros analizamos ese dictamen en la Fundación. Sí. Y lo mandamos a los medios que lo reseñaron con mucho despliegue, digamos así. Y lo que pasó ahí, esa es una verdadera locura, lo que pasó ahí. Y hemos visto en el marco de otras investigaciones que se han hecho ahí, lo que ha pasado con ese expediente. Entonces, ese es el problema. Bueno, parece que hasta esa, que el procurador, que esa oficina sigue hasta siendo. que la Procuraduría no se separe, hasta que la Procuraduría no se separe, la Procuraduría, porque ya existe, acuérdate que los miembros del Ministerio Público en principio son de carrera. Son de carrera. Pero el funcionario político, el líder del Ministerio Público es el procurador. Hasta que él no se separe desde el punto de vista de su desempeño funcional del Ejecutivo, y oigan, si hay una gente que respeta al presidente Medina en este país, yo creo que somos los que estamos aquí sentados. Pero ese no es el debate. El debate es lo que ha sido la práctica en este país, de la política, y lo que ha sido el comportamiento de esa institución. Entonces, hay cosas que hay que desmontar de una vez y para todas. Quizás. Bueno, ¿qué va a hacer la sociedad? ¿Se mantendrá la iniciativa por la institucionalidad democrática? ¿Dará algún paso adelante más para presionar en la dirección de ponerle límite a la desinstitucionalización, de hacer que se cumplan algunas de esas normas? Yo te voy a decir una cosa. Yo vi, por ejemplo, y hablé con muchos de los amigos de la oposición. Yo creo que la gran triunfadora en todo este proceso fue la oposición, en cuanto a la Junta Central Electoral, independientemente de las... Sí, hay gente que dice que que tanto la sociedad civil como la oposición salió derrotada. Bueno, yo creo... Y yo digo, parece que tuvieron que transar y buscamos... Bueno, yo creo que independientemente de que hayan tres que no estén vinculados con partidos políticos y otros que sí, yo creo que el hecho de que finalmente ese haya sido el resultado, pienso yo, de un proceso. Sí. Viendo lo que había, en el sentido de de que era lo que se quería. Yo no sé, pero yo creo que la oposición fue la gran triunfadora en este proceso. Entonces no hay que desalentarse. Bajo ningún concepto. En la IDEN no se van a desalentar. No, yo creo que nadie debe de desalentarse. Yo pienso que nosotros lo que tenemos es que seguir tratando de en todos estos procesos aportar sobre la base de un buen juicio de qué es lo que le conviene a este país. Porque a fin de cuentas, también uno muchas veces teniendo la razón pierde el juicio. Sí.
yo creo que lo que importa en esta ocasión, teniendo la razón desde la visión de nuestras instituciones, no perder el juicio. O sea y que, seguir insistiendo. Como decía el viejo Atahualpa Yupanqui, que hay que seguir por los caminos, soñando por los caminos, Mira, yo te pero voy a- no detenerse. No, jamás. Yo te voy a decir una cosa. Nosotros tenemos una excelente relación con el Congreso. Yo tengo que reconocer aquí que el trabajo técnico del Congreso, independientemente de situaciones que se dan en algunas normas, no es el mismo que hace 15 años. O sea, las labores de las comisiones, señores, el trabajo que se está haciendo y los niveles de apertura que se están haciendo desde el Congreso, oye, eso es una cosa impresionante. Entonces, también uno tiene que destacar los aspectos positivos. Y yo pienso que eso ha sido así en la medida en que la ciudadanía también juega su rol. Claro. La democracia, y eso lo sabe porque lo aprendí de ti, no se construye desde el ejercicio del poder, ni desde una posición pública, es también desde la participación de la ciudadanía en todos estos procesos. Así y yo es. creo que ese es el compromiso que tenemos, por lo menos los tres que estamos aquí. ¿Y qué se puede hacer para que el gobierno se aboque a discutir el pacto fiscal que requiere el país? Mira, yo pienso que habiendo... El gobierno le está huyendo a discutir un pacto fiscal. Sí, lo que pasa es que acuérdate que un pacto fiscal también trae como consecuencia todo lo que tiene que ver con la calidad del gasto. Sí, Sí. sí. Porque una cosa es la reforma tributaria, que es lo que hemos tenido. Sí. Exacto. O sea, tenemos Y que... le gusta a los gobiernos porque hemos hecho un No, paquete porque es muy, enorme buen- de es muy bueno tú identificar fondos y gastarlo como te dé la gana. Sí. Eso es lo mejor del mundo. El problema es que nosotros estamos llegando a unos niveles Así que ya. en donde se nos impone nosotros ordenar todo lo que tiene que ver con el gasto. Exacto. Hay una propuesta de la Fundación Institucionalidad y Justicia y el CRES que tiene que ver con una ley de responsabilidad fiscal. Fiscal. Que existe, Juan, ya en todos los países de este bendito mundo. Y que si está establecida la Cámara de Cuentas de así. Ah, ¡Ñau! no. Bueno, pero espérate, porque eso es hay unas transferencia de cantidades. fondos que se dan de un lado para otro. Lo que tendría esa ley de virtud es que agrupa y establece un proceso de penalidades. No hay Porque un tope. hay muchas de esas que están ya contempladas No hay en el tope. sistema de control Sí, del claro, Estado. claro, sí, claro. Hay muchísimos, no es que no existan, Pero tú, porque acuérdate, algunos te van a decir, bueno, es que no existen. no, Existen. No, pero no hay sistema de consecuencias. Por eso. Entonces, ¿por qué? Porque eso fue Y no producto- deja de haber consecuencias según la teoría. Lo que tendría la ley es que actualizaría y pondría en un solo y instrumento. organizaría No. y organizaría ya en un texto Sí. cosas que andan dispersas por Dispersa ahí. por ahí. Bueno, Acuérdate que todo este proceso que se está viviendo con la cuenta única, aquí el problema, yo tengo que reconocer, porque uno tiene que ser justo, que en este gobierno del presidente Medina se ha transparentado muchísimo la administración. El problema son los niveles de impunidad, que volvemos a lo mismo. O sea, Bueno. muchas veces la sanción para una persona que habiéndose reflejado en una auditoría que hubo malversación, la sanción es la destitución. Bueno, Entonces, vamos no a... es- máximo, no es ¿verdad? así. Pero ya para concluir, acuérdate que todo esto ha venido también por la iniciativa participativa contra la corrupción, el IPAC, acuérdate, en donde participamos instituciones de la sociedad civil y en donde se identificaron 30 puntos. Así es. Bueno, Participación Ciudadana le ha dado seguimiento a eso. Solamente se han podido implementar 8 de esos 30 puntos. Bueno. Pero Muchas por lo gracias. menos hemos implementado 8, Sí. nos faltan 22. Y eran 6.000 cuentas Y vamos por 2.000 y algo. y quedan 2.000. Pero no es fácil. Pero No, sí, Tú pero no te uno imaginas, se eso ha sido pregunta, a capa y espada. uno se pregunta, si cerramos 4.000, ¿por qué no podemos cerrar las otras 2.000? Bueno. Porque parecería que son las más difíciles. Ah, difícil. esa Parecería es. que son las Cerramos las chiquitas. Bueno, muchas gracias, pero al Sergio final Tulio eso es Castaño muy Guzmán. positivo. Eh, Muy positivo. vicepresidente ejecutivo de la FINJUS. Hace Muchísimas rato que se nos gracias a acabó el ustedes. tiempo. Gracias por la compañía de hoy.